Exacto, bueno, estamos ¿Cómo comunicados estás? con Julio De Vido. Dame un segundo, Julio. Ahora sí, Dale. ¿estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchás bien? Sí, ahora sí, Julio. Gracias por Bueno, un estar ahí. saludo para vos y la gente que está en el piso y a toda tu audiencia. Gracias, Julio. Te hago la primera Cada vez más consulta. numerosa por lo que me comentan acá. Gracias a Dios, sí. Y a pesar de algunos que intentan que no pase. No, Julio, la primera pregunta es cómo está Amado, porque hoy todos los medios dijeron que lo internaron. hace 4 días fue a hacerse un chequeo de rutina, no, nada. ¿Hace 4 días? Está perfectamente, hoy estuvo con sus hijos en la visita, disfrutando el día de sol en la zona verde mínima que hay ahí, pero está perfecto, no, aparte no tuvo ningún problema, todos los estudios le dieron bien y nada, está perfecto. ¿Sabés que me estoy riendo en cámara, Pero Julio? hoy Porque- no fue, hoy no fue, hace como 4 días fue. Mirá, si no mal recuerdo, el viernes o el jueves pasado. O sea, me estoy riendo en cámara porque yo sabía, chequeé inmediatamente la situación y me dijeron, está acá, está en el penal. O sea, no se fue a ningún lado. Pero No, está acá. todos los medios nacionales hablaron de hoy, vudú, trasladado de urgencia, hablaron de distintos lugares. Prequirúrgico. Sí, Claro. bueno. Algo se comentó acá en la visita, pero no sabía que había sido tan masivo por lo que vos me decís. Sí, placa de crónica, que parece que fue el primero que tiró la fake news, después lo levantó No, La Nación, habrán sacado a lo Clarín, mejor de la Perfil. lista de gente que fue al italiano, pero no, está perfecto, Amado. Bueno, un fuerte abrazo para Amado. Sí, Y- estuvimos recibiendo gente, ayer estuvo Jorge Ferraresi a vernos, Mirá Aníbal que- Fernández estuvo por la tarde también. Bueno, me alegro mucho. A ver, nos metemos en tema, Julio. Estábamos hablando recién, Bueno, acá diga. está Héctor Polino, entre otros, que hablábamos de que la inflación va a cerrar con el 56%, más o menos a fin de año. Y uno decía, bueno, la inercia de esta crisis no la frena Alberto el 10 de diciembre porque dice sí juro. Hay una serie de medidas No. que puede tomar, pero la economía va a seguir una inercia negativa producto de estas bestias que se van. ¿Qué harías vos si a vos te tocara la responsabilidad de dar el consejo para evitar el choque con la hiperinflación y lo que dejan como granada armada para que le explote a Alberto Fernández? Mirá, en principio saludo a Héctor Polino, y quiero decirte que creo que hay medidas, que hablábamos días pasados, hay medidas de índole urgente que son impostergables, es decir, las cuestiones con la justicia, no hablo de mi caso en particular, hablo y digo yo, hasta por suerte, el relator de las Naciones Unidas no habla específicamente de nosotros, sino de las aberraciones que cometió el gobierno actual con la justicia y que esperemos que lo contesten ellos a ver qué es lo que dicen, a ver si van a volver a hablar de transparencia después de los Panama Papers, del escándalo del correo, del hundimiento del ARA General del ARA San Juan. De ARA San Juan. Es decir, la verdad es que bueno, y tantas otras cosas que nos han asombrado y nos asombran diariamente, el blanqueo del hermano del presidente. Me parece que ese es un área importantísima, pero creo que lo más importante de todo, lo más urgente, es el hambre. Creo que el hambre y la carestía de la vida en general, el costo de los servicios y demás, que creo que hay que encararlo en el primer día con medidas de política económica activas, no esperar que el mercado reaccione y tampoco de que las empresas nos amenacen, porque he escuchado hoy que ha habido amenazas de las empresas de servicio en relación a la calidad del servicio a prestar después del 10 de diciembre. Yo creo que inmediatamente que cualquier empresa ante un proceso de especificación de la energía, que es la madre de todas las batallas que hay que dar, que se resista o genere una caída de calidad en el servicio, inmediatamente el contrato debe ser rescindido, porque el contrato precisa claramente y no hay ninguna circunstancia que amerite que la calidad del servicio deba bajar, más allá que la empresa tenga algún reclamo que formular en relación a las medidas que toma el gobierno. Y luego me parece que hay que encontrar y ir a la mesa de los argentinos, buscar una desdolarización del precio de los alimentos. Los alimentos siguen dolarizados, tienen un vaivén en sus costos en función del dólar, y creo que más allá del plan contra el hambre que nos estuvo explicando Arroyo hace unos pocos días, persona a la que respeto, por supuesto, creo que hay que tomar medidas como lo que hizo Néstor
cuando fue a pagar los salarios de los maestros sanjuaninos y los entrerrianos, no se fijó cuánto había en la caja, fue y pagó. O sea, hay cosas que lo urgente debe resolverse en forma inmediata. Creo que esa sería una muy buena medida, como fueron en aquel momento el pago de los salarios docentes, o el plan en el peor momento de la crisis, Néstor viajó a Formosa y firmó un plan de reparación histórica de la provincia. Hoy Formosa, luego de eso, los 12 años del kirchnerismo, es una provincia diferente, con un nivel de prestaciones médicas que no lo tiene el Gran Buenos Aires. Julio, hay un tema que a mí me preocupa mucho y que yo hablé con vos y traté de trasladar lo que charlé con vos de la mejor manera, pero nadie mejor que vos. Alberto Fernández habla de especificación de tarifas. Sí. Y vos hablás de costeo de tarifas. Costo de tarifas en pesos. ¿Cuál es la diferencia entre especificar y costear? Así la gente te entiende. Hay que arrancar del precio del gas en Boca de Pozo, que está dolarizado, y hay que ponerlo en pesos, porque el gas es de todos los argentinos. Entonces no corresponde que los argentinos paguen el gas que consumen en dólares, porque no ganan en dólares. El 90% de la población argentina cobra salarios, cobra jornales en pesos, comisiones los vendedores en pesos. Entonces no puede haber ningún producto en la Argentina que esté costeado en dólares. Los costos son en pesos y de ninguna manera puede incidir en el costo de los productos de uso cotidiano y de los servicios públicos el valor del precio del producto en puerto para exportar. El export parity que le llaman, era el que impuso en el gobierno actual esa política fue el ministro Aranguren, que tuvo conmigo una polémica histórica. Hay más de 10 cartas que las tiene Lali, que en algún momento las vamos a publicar, porque las cartas las presentaba en la mesa de entrada del Ministerio de Planificación, y bueno, es fundamental eso. Y creo que no hay ninguna manera de resolver el problema económico, el problema del mercado interno, el problema de mejorar los niveles de ocupación y el problema del hambre y de las necesidades de la gente, si no se pone el costo de la economía en peso. Y creo que el valor central es el costo de la energía. Y el costo de la energía inicia en el precio del gas. El 80% de la energía que consumimos los argentinos, el 75%, para ser más preciso, está generada con gas. Cuando uno le pone el precio al gas en dólares, como se le puso en su momento, entonces, a instancias de Galucho, lamentablemente fue uno de nuestros propios funcionarios el que empezó ese problema, que después continuó y profundizó Aranguren. Pero creo que hay que arrancar por poner el costo del gas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas olas hombre? ¿Cuántos caños que se fabrican en la Argentina? ¿Cuántas torres que se fabrican en la Argentina? Y si hay algún insumo importado, habrá que costearlo también. Pero es mínimo, no llega al 10-15%. Julio, fíjate vos que nosotros, en el caso de la central nuclear de Atucha 3, que íbamos a construir con tecnología canadiense, que nosotros ya poseíamos porque la central, la tecnología Candula habíamos adquirido cuando adquirimos la central de embalse, y ahora íbamos a hacer Atucha 3 para poder utilizar a pleno la planta de agua pesada, tenía un 85% de insumos nacionales. Si una central nuclear se puede hacer con el 85% de insumos nacionales, un pozo petrolífero se puede hacer con el 90-95%. Julio, habló el presidente Maduro y dijo: estamos listos para continuar lo que quedó pendiente en el astillero Río Santiago. Necesitamos los 2 buques, uno está terminado, uno falta terminar, están totalmente pagos y queremos continuar lo que dijo Chávez, que nos entreguen los 2 buques y seguir invirtiendo en la Argentina para fabricar más buques de transporte de petróleo para Venezuela. Esto, claro, perdón. No, termina la pregunta. No, entonces, claro, esto choca por ahí con la política de Estados Unidos y el llamado de Trump, que le dice a Alberto: vení que te voy a ayudar. ¿No? Esta tensión internacional, que el ofrecimiento de Venezuela, generoso por cierto, si lo hay, me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo fue la etapa de Venezuela, para recordar en qué concretamente ayudó Venezuela a la Argentina en los tiempos en que a vos te tocó estar a cargo del Ministerio de Planificación, y qué tensión crees vos, que estuviste ahí durante tanto tiempo, puede ejercer un acreedor para que vos no puedas continuar negocios con quien vos crees o tenés ganas de hacer negocios. Mira, en primer lugar, creo que la Argentina tiene una política histórica de no alineamiento que empezó Hipólito Yrigoyen y que el peronismo consolidó
a través del planteo de la tercera posición en su momento, que después fue variando en el tiempo, pero siempre con el criterio de no alineación, y que el país tiene que hacer lo que le conviene, no lo que les conviene a la superpotencia, con el respeto que se corresponde, con las alianzas estratégicas y tácticas que puedan corresponder a cada momento, a cada instancia histórica. Concretamente, respondiendo a tu pregunta, en abril del 2004, el consumo de energía en la Argentina respecto a abril del 2003 había subido un 35%, y nosotros habíamos recibido el gobierno sin ningún plan de desarrollo ni de expansión de la planta de generación energética. A partir de ahí pusimos en primer lugar en marcha un plan energético que fue el 14 de mayo del 2004, el 11 de mayo del 2004 se anunció en la Casa Rosada, y lanzamos un plan que llevó prácticamente 12 años construir 12.000 megas, 1.000 megas por año hicimos. Preguntémosle a este gobierno, no hizo ni uno. Y no solamente no hizo ni uno, sino que los 12.000 que construimos, que estaban todos en manos del Estado o con mayoría estatal, hoy están todos privatizados a valores de regalo. Se lo regalaron a Midland y a Caputo, el 50% de la generación energética y la producción de gas. Por eso tenemos que estar muy atentos a la creación de monopolios. Pero volviendo al tema, teníamos una situación de emergencia, porque se venía el invierno y las empresas nos habían dicho que si no dolarizábamos el precio de gas en boca de pozo y actualizábamos la tarifa en función de los distintos aumentos estacionales que prevén los contratos, ellos no nos iban a proveer los volúmenes de gas necesarios para pasar el invierno, no iban a invertir. Obviamente nosotros presionamos y los intimamos para que mejoren la producción. Normalmente se fueron cumpliendo algunas metas, pero todo terminó con la nacionalización de YPF porque evidentemente se había tornado crónico el problema. En abril del mismo año, el ex fallecido actualmente, gran persona y gran amigo de la Argentina, Ali Rodríguez Araque, que en ese momento era presidente de PDVSA, estaba en la República Oriental del Uruguay, y Chávez le había ordenado, porque le había escuchado del problema que había, ponerse en contacto con el presidente Kirchner. Lo llamó a Kirchner un sábado a la tarde, Kirchner le dijo, venite ya a Buenos Aires. Y el domingo, me recuerdo, a las 10 de la mañana nos reunimos en mi despacho, de esa fecha, no me acuerdo qué fecha de abril, y el lunes el presidente nos puso un avión para volar a Venezuela y firmar el primer convenio de intercomplementación energética, por el cual nosotros nos proveían el combustible necesario como para no ceder a la presión de las petroleras locales, y por supuesto nosotros le vendíamos a Venezuela distintos productos manufacturados, entre ellos maquinaria agrícola, que prácticamente hubo que poner una línea adicional para proveer equipos a Venezuela, además de incubadoras para los hospitales, equipos de aceleradores lineales, que son equipos de medicina nuclear. Te voy a dar un dato. Nosotros intercambiábamos en ese momento, en abril de 2004, 156 millones de dólares con Venezuela, ese era nuestro intercambio, y cuando nosotros nos fuimos del gobierno, el intercambio había subido a 3.500 millones. Te voy a contar una anécdota que no sé, creo que alguna vez personalmente te la conté. A mediados del 2011, por ahí, vino a vernos el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, y el funcionario que tenían ellos radicado en Latinoamérica era Tom Shannon, vos lo habrás sentido nombrar. Y entonces me reclamó en la reunión por cómo habíamos crecido tanto el volumen comercial con Venezuela. Yo, previendo que esto iba a pasar, había pedido cuánto intercambiaban ellos. Nosotros intercambiábamos 3.000 millones de dólares y ellos 23.000. Entonces le tiré la hoja y le dije, mire, esto es lo que cambian ustedes, ¿qué me reclama a mí? Entonces Shannon le dijo su jefe, dijo, evidentemente nosotros estamos financiando la revolución bolivariana. Pero bueno, una anécdota. También recuerdo que una vuelta estábamos en Venezuela y Néstor saca un jugo de naranja del minibar de la habitación del hotel y decía Made in USA.
y se lo se puso en el bolsillo y se lo puso a Chávez. Dice, ¿cómo le comprás naranja a los norteamericanos? Le dice, si nosotros te la podemos vender más barata y vos no podés vender combustible. Bueno, anécdotas de aquellos tiempos de soberanía, digamos. Más allá de los aciertos y errores. Quiero darte un dato también. ¿Sabés quién escribió, quién redactó por la parte argentina el convenio de intercambio? Por el lado venezolano fue Ali. Por la parte argentina fue Martín Redrado. Espera, te tapé a propósito, espera. Déjame que genere el clima televisivo apropiado. Dale. Por el lado venezolano, ¿quién? Ari Rodríguez. Y del lado por argentino. El lado argentino, Martín Redrado, que viajó conmigo, que es un gran amigo, tengo mucho respeto. Pensamos distinto en muchas cosas, pero fue un buen funcionario. Y todo está que cuando la dirección política es consistente, es coherente, es firme y no se achica y resuelve lo urgente con urgencia y con precisión y con firmeza, la ideología, digamos, es un problema a debatir, pero no es el problema central. El que manda, manda y conduce, y los demás avanzan en el sentido que marca la conducción política. Así somos los peronistas. Viajaste con no somos progresistas, somos peronistas, algunos. Viajaste con Redrado en el avión hasta Venezuela. Sí, en un Fokker fuimos, tardamos como 7 horas. Y con un montón de gente más. ¿No se asustó de Roberto Chávez? Barata, muchísimo, todo el equipo de planificación. ¿No se asustó de Chávez, Martín? Martín no se asustó de Chávez. No participó de todas las reuniones, hay fotos, y además él no lo niega, lo ha reconocido varias veces, y además hizo un excelente trabajo. Imagínate, él era funcionario de la Cancillería, era el secretario de Relaciones Económicas Internacionales en ese momento. Yo no lo conocía, nos conocimos en el avión, hablamos, imagínate, un año de gobierno, no tenía trato directo con él, lo conocía por los medios, y él a mí también, pero hicimos una buena relación de amistad que todavía mantenemos. Julio, el presidente tiene poquitos días, ya le van quedando de agenda para el 10 de diciembre, y a partir de ahí, bueno, la incógnita de no saber ni gabinete, ni medidas, ni nada, porque hay una decisión de silencio total, a pesar de que se filtran algunas cosas. Sí. Pregunto, ¿no? O sea, la renegociación de la deuda, sin lugar a dudas, en materia económica debe estar en un lugar muy importante para destrabar la economía, pero la ansiedad interna del diciembre que se viene no es poca, ¿no? O sea, hay 27.000 millones que no se usaron de pesos de la emergencia alimentaria, o sea que por lo menos el 11 de diciembre hay una caja... Mirá, Santiago, carne, leche y huevo en todos los comedores, eso no hay que hacer ningún plan, hay que tomar la decisión y ponerlos a trabajar, no hay otra. Si estuviera Néstor, no te quepa duda que sería la primera medida que tomaría, carne, leche y huevo en los comedores. Basta de tener chicos que van a ser infradotados producto de la infraalimentación, de una dieta espantosa que va a traer problemas, además, no solamente de formación y de crecimiento y de desarrollo intelectual, sino también de físicos a futuro. Julio, te hago las dos últimas, pero te comprometo a que a partir de ahora hagamos columna semanal, que ya sea... Yo no tengo ningún problema, vos te dije que estoy a disposición y me gusta el estilo y el directo que tenés, y digamos ese estilo es el que hace falta para gobernar en los tiempos que vienen. Y respecto al tema del gabinete, yo quiero en este sentido decir que es correcto, en la política el factor sorpresa es muy importante. Lo importante es que tengamos en carpeta y con criterio, digamos, las 10 medidas primeras que hay que tomar, porque esto así no puede continuar. Que los chicos vuelvan a tener computadora por el plan Conectar Igualdad y todo eso es fundamental. Eso no se necesita, no es un problema de política económica. Desde el punto de vista de la política económica, puede haber planes a corto, mediano y futuro, pero la política está por encima de la economía, por encima de muchas otras cosas. Es la que define de qué modo vamos a vivir los argentinos en el corto, mediano plazo, y hay que construir credibilidad, pues no puede ser que esta gente, aunque yo creo que el escrutinio provisorio es absolutamente trucho, como planteaste vos, tenga el 40% de los votos, habiendo destruido a la familia argentina, habiendo destruido la economía familiar, habiendo destruido la industria, la fuente de trabajo, habiendo dolarizado tanto los alimentos como los recursos energéticos, cuando la gente cobra en pesos, en un peso que valía con 9 pesos comprabas $1
cuando se fue Cristina, y ahora estamos pagando prácticamente 75, porque lo que vale es lo que está en el famoso contado con liqui, que es el valor de referencia en definitiva. Y a medida que se va ensanchando esa brecha, corremos el peligro del desabastecimiento, que es una tarea que hay que estar muy pendiente y muy atento, porque no le veo buenas intenciones al gato, como él mismo se autodefinió. Te hago las dos últimas, Julio. Hay gestos que no tienen que ver con la sorpresa, que son, por ejemplo, y ahí te incluye desgraciadamente, pero no puede haber Navidad con presos políticos, no puede haber Plaza de Mayo con rejas, no puede haber vuelos a Malvinas, no puede haber algunas cosas que el presidente... Son medidas de resolución casi inmediata, y que no solamente tiene que resolver el presidente. Es decir, no puede haber un gobierno nacional y popular, no puede haber un gobierno peronista con peronistas presos. Eso es una barbaridad, que además estamos presos producto de una persecución tenaz, pero que la está denunciando el relator de la Naciones Unidas, ya no Julio De Vido. No puede haber un gobierno nacional y popular y democrático con presos políticos, con perseguidos judiciales, hayan sido o no funcionarios. Acá hay perseguidos empresarios de medios, empresarios de la construcción, y han tratado de quebrarlos a través de algunos sinvergüenzas que fungieron de arrepentidos y salieron corriendo a un escribano a decir que habían mentido porque tenían miedo de ir preso. Nosotros acá no tenemos miedo, estamos dispuestos a aguantar lo que haya que aguantar, pero no vamos a ceder un ápice en nuestras convicciones y en decir que nosotros hemos sido perseguidos y fundamentalmente que todas nuestras causas están instruidas con una venalidad y con una falta de criterio procesal absoluto, propio de una dictadura. Y nuestra integridad física no falte nada, pero no porque no tengan ganas de hacerlo, sino porque no les dio el piné para eso. Pero de haber continuado este gobierno y este sistema, este régimen, íbamos inclusive al agravio físico, que es lo que buscan llevar, y hay que estar muy atentos porque lo que están buscando es dejar preparada a la peor derecha que ha tenido en su historia la Argentina, con un jefe corrupto, para empezar a trabajar en los cacerolazos y en las agresiones al gobierno popular, ni bien se tomen las medidas que hay que tomar. Julio, gracias por estar ahí. La próxima me contás Rusia, ¿sí? Cómo no. Capítulo, todo un tema también. Capítulo abierto que tenemos muy bueno, me parece un tema muy interesante, y China es un tema muy interesante. Creo que la Argentina tiene que diversificar mercados, que no tiene que tener papás internacionales, lo que tiene que tener es socios y potencias importantes, y con todas las potencias, para lograr un equilibrio de poderes internacionales que no afecte nuestra soberanía, como ha sido con la política de sometimiento y genuflexión hacia los Estados Unidos que ha tenido este gobierno. Próxima columna, Julio, Rusia. Cuando quiera me avisan y ya llamamos. Te visito el jueves. Un beso grande, che. Fuerte abrazo. Chao. Bueno, Julio De Vido, retomo, Polino, porque había cosas que yo veía que usted asentía con la cabeza, lo de costeo en pesos de Boca de Pozo, y usted hacía así con la cabeza, decía que sí, está de acuerdo. Pero sí, el petróleo subyace en las entrañas del suelo argentino, fue descubierto por argentinos. ¿Cómo es posible que luego estemos pagando el producto a valores internacionales? Realmente, lo mismo que el gas. No es que lo estamos importando, lo estamos extrayendo del suelo argentino, con mano de obra argentina, con impuestos argentinos y con el producto argentino.